en lo concerniente a lo que son síntesis de proteínas. Uno de ellos es el proceso de replicación. El siguiente proceso es el que es almacenada en el ADN, es transmitida a las células hijas. Cuando la información genética almacenada en el ADN es transmitida a las células hijas, este proceso se denomina replicación. Adelante. Cuando esta información que es expresada como ARN mediante la transcripción del ARN es lo que se denomina transcripción por derecha. Y la información contenida en el ARN mensajero, que es traducida a secuencias mucho más mínimas, llamadas aminoácidos, ese es el proceso llamado traducción. ¿Qué es el código genético? El código genético no es más que como una especie de diccionario que establece la correspondencia que va a existir entre las bases de nucleótidos, ya hemos revisado la clase anterior que son los nucleótidos, y la secuencia de aminoácidos. Cada palabra está formada por 3 bases de nucleótidos, la que está formado. Y al estar formado, cada palabra está formada por 3 bases de nucleótidos y 2 tripletes, y a eso se le van a llamar codones. Los codones van a usar nucleótidos que tienen en su composición bases nitrogenadas, ya hemos revisado la adenina, guanina, citosina y uracina. Si ustedes repasamos lo de la clase pasada y estas bases nitrogenadas que están con rojo, no encontramos a la timina. Muy bien. ¿Por qué no encontramos a la timina acá? Muy bien. Porque la timina, muy bien, está relacionada con lo que es ADN. Acá empezamos ya a ver lo que es ARN, ¿cierto? ADN. Muy bien. La secuencia siempre está descrita de 5' a 3', y hay 64 combinaciones de estas 4 bases nitrogenadas tomando 3 cada vez. Existen 3 codones de terminación UAG, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina, uracilo, adenina, adenina. Estos que cuando aparecen en la secuencia de ARN mensajero son señal de la síntesis del péptido que ya se ha completado. Pero cuando no se completa y existen algunos cambios, esos cambios nos llevan a las mutaciones. Y cuando hay una mutación, pueden ser de 3 tipos. Una mutación silenciosa, una mutación diferente y una mutación sin sentido. Cuando hablamos de una mutación silenciosa, el codón se traduce por el mismo aminoácido. Es decir, en un aminoácido serina se traduce a otra serina. Es una mutación silenciosa. Es una mutación silenciosa. Pero la mutación significa cambio, modificación. ¿Qué cambia? La adenina por el uracilo. Esa es una mutación silenciosa. Una mutación diferente, cuando el codón se traduce en otro aminoácido. Es decir, primero era serina, existe una mutación y esta se convierte en prolina. Esa es una mutación diferente. Es decir, de uracilo, citosina, adenina, a citosina, citosina, adenina. Y la tercera es una mutación sin sentido. ¿A qué se denomina una mutación sin sentido? Acá, cuando el codón no se traduce como aminoácido,
sino como un codón de terminación. Es un codón de terminación o también llamado un codón stop. ¿Okay? Esa es una mutación sin sentido. Este código genético, este diccionario que cada uno de nosotros tenemos, tiene características. ¿Cuáles son las características de este código genético? Uno, es específico, es universal, es redundante y, ojo, no existe superposición. No existe superposición. El código es leído a partir de un punto inicial y sigue una secuencia continua de tripletes, y aquí lo vemos, es una secuencia continua de tripletes, pero que en realidad son de esta naturaleza, y aquí lo he sombreado con diferente color, pero en el organismo es una secuencia. ¿Cuáles son los componentes necesarios para la síntesis proteica? Acá. ¿Cuáles son los componentes necesarios para sintetizar proteínas? Está sombreado con rojo. 1. Aminoácidos. 2. ARN mensajero. 3. ARN de transferencia. 4. Anticodones. Estos son los componentes necesarios para la síntesis de proteínas. Tiene que haber aminoácidos, tiene que haber un ARN mensajero, tiene que haber un ARN de transferencia, tiene que haber anticodones y finalmente con azul una enzima que empiece a activar esta reacción, una sintetasa. Acá tenemos, por ejemplo, el aminoácido metionina en presencia de una sintetasa, consume energía, de ATP pasa a AMP y este AMP metionina puede dar lugar al aminoácido metionina y a la AMP. Pero esta metionina, ahí está en el triplete, 1, 2, 3, ahí está el triplete y aquí está el anticodón, ¿okay? Citosina, adenina y uracil. Presencia de los ribosomas funcionalmente competentes. Dentro de la clase de los ribosomas tenemos los 80S y los ribosomas 60S y 40S. Pero ¿cómo se describe esto? Los ribosomas son grandes complejos de proteínas y de ARN ribosomal. ¿Okay? Constan de dos subunidades, una grande, 60S, y otra subunidad más pequeña, 40S. Pero estas subunidades se superponen, no es que se suman 60 más 40, sino que se superponen, formando una subunidad mucho más grande, mucho más compleja, la subunidad 80S. Esta subunidad 60S me va a dar aproximadamente 50 proteínas y esta 40S me va a dar aproximadamente la producción de 30 diferentes proteínas. Contenido ribosomal. El ARN ribosomal, aquí tenemos que participan las dos unidades que estaban acá, la 60S y la 40S. Esta 60S contiene a la 5S, 5,8S y la 28S. Y la subunidad 40S, aquí va a estar la subunidad 18S. Dentro de las proteínas ribosomales, juegan un número considerable dentro de la estructura y función también de los ribosomas. Y los sitios A y P son los puntos de contacto de los ribosomas que se extienden en ambas subunidades. En las células eucariotas, los ribosomas están libres o unidos al retículo endoplasmático y
Cuando hay una asociación, significa que cuando se produce la síntesis de proteínas, algunos ribosomas se alinean como si fuese un collar de perlas. Algunos ribosomas se alinean como si fuese un collar de perlas. A este collar de perlas, como lo tenemos acá, a este collar de perlas se le denomina polisoma. ¿Okay? Y este collar de perlas tiene un codón de inicio y también tiene un codón final. Hablemos un poco de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas que son sintetizadas en las glándulas endocrinas, actuando como señales químicas. A estas hormonas también se reciben el nombre de primeros mensajeros. ¿Okay? A estas hormonas también se les denomina primeros mensajeros, produciendo modificaciones del metabolismo de otros tejidos u órganos blancos. ¿Y quiénes son los órganos blancos? Son aquellos órganos que van a tener los receptores con alto grado de especificidad que traducen la información de la hormona. Entonces, las hormonas son sustancias químicas sintetizadas por las glándulas endocrinas. Una glándula endocrina. Páncreas. Muy bien. Suprarrenales. Otro. Tiroides. Son sustancias químicas sintetizadas por glándulas endocrinas y que estas hormonas también reciben el nombre de primeros mensajeros. ¿Ok? Primeros mensajeros. Pero estos primeros mensajeros van a efectuar su acción sobre los órganos blancos. Y los órganos blancos puede ser hueso, el órgano blanco puede ser una glándula, el órgano blanco puede ser unas gónadas, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos las glándulas endocrinas. Hipotálamo, hipófisis, tiroides, páncreas, suprarrenales, corazón, gónadas, etcétera, etcétera. En base a ello, la clasificación de las hormonas de naturaleza proteica tenemos a las siguientes. Aquellas hormonas llamadas oligopéptidos, porque tienen menos de 20 aminoácidos, tenemos ahí a la vasopresina, a la oxitocina, somatostatina, las hormonas liberadoras de tiroides, las hormonas liberadoras de gonadotropinas, colecistoquinina, etc. Y aquellas hormonas de 21 a 50 aminoácidos son hormonas polipeptídicas, y ahí tenemos a la paratormona, calcitonina, insulina, glucagón, ACTH, factores de crecimiento. Aquellas hormonas que tienen una estructura mucho más compleja, ya básicamente son proteínas, a la somatotropina, prolactina, somatotropina coriónica, renina. Y aquellas hormonas que tienen naturaleza tanto proteica como también tienen algunos carbohidratos dentro de su composición, tenemos a las hormonas folículo estimulante, hormona luteinizante, TSH, eritropoyetina, gonadotropina, coriónica. Entonces acá tenemos al grupo de hormonas que por la cantidad de aminoácidos llamados oligopéptidos tenemos estas, de 21 a 50 aminoácidos tenemos las que están en este grupo, las hormonas un poco más complejas y las que tienen ya carbohidratos dentro de su composición, las que están en este grupo. Pero no todas las hormonas tienen naturaleza proteica, no todas las hormonas tienen proteínas. Existen y tenemos en nuestro organismo algunas hormonas de naturaleza no proteica. Dentro de las hormonas no proteicas tenemos a las catecolaminas, epinefrina, dopamina, norepinefrina. Tenemos a las hormonas esteroideas y algunos derivados. Tenemos también a la T3 y a la T4. Y hay algunas otras hormonas como la serotonina, melatonina y prostaglandinas.
son hormonas no proteicas. ¿Cómo se produce, cómo controla o cómo regula la glándula la producción de la hormona? Lo hace de la siguiente manera. La producción hormonal se inicia en los retículos endoplasmáticos, ya sea en el retículo endoplasmático liso o en el retículo endoplasmático rugoso. Estos retículos endoplasmáticos vierten la hormona producida, llegan al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se almacena. Aquí se almacena. Cuando el organismo lo requiere y mediante señales, este aparato de Golgi vierte el contenido de la hormona a través de unos microtubules. Vierte el contenido hormonal a través de unos microtubules. Pero estos microtubules, donde existen aquí las vesículas secretoras, van a llegar a una especie de una malla. Esa especie de malla son los llamados microfilamentos. Cuando estos microfilamentos se aperturan, recién la producción de la hormona va a ejercer su acción sobre el órgano blanco o el órgano diana que se ve. De esta manera se produce el control o la secreción de la síntesis de las hormonas proteicas. Y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos con la hormona del crecimiento. Por ejemplo, el retículo endoplasmático empiezan a producir hormona del crecimiento, llegan al aparato de Golgi, aquí se almacena, luego va a bajar por estos microtubules la hormona del crecimiento, y si no existiese esta especie de malla llamado microfilamento, la secreción de la hormona del crecimiento va a ejercer su acción sobre el órgano blanco. En este caso es el hueso. Si no existiese esta malla, vuelvo a repetir, va a ejercer la hormona del crecimiento siempre su acción sobre el órgano blanco o el órgano diana, y nosotros estaríamos en constante crecimiento. Y eso no se puede dar. Tiene que haber un momento en donde esa hormona del crecimiento tiene que cesar. De igual manera, si tenemos acá una hormona de repente tiroidea, pasa al aparato de Golgi donde se almacena, atraviesa los túbulos, llega aquí a esta malla llamada microfilamento y ejerce su acción sobre la glándula tiroides. Si no estuviesen estos microfilamentos, ejerce su acción directamente sobre la glándula tiroides y tendríamos una enfermedad llamada bocio, es decir, una glándula tiroides aumentada de tamaño. Gracias a este sistema y a esta regulación, y básicamente los microfilamentos, las hormonas son controladas. Pero estas hormonas que viajan por nuestro organismo desde el órgano donde se producen, tienen que ir acompañadas. Por eso que aparece el nombre de transporte hormonal. Hay algunas sustancias que ayudan a que estas hormonas viajen por nuestro organismo. Y ahí tenemos a la tiroglobulina, tenemos a la prealbúmina fijadora de tiroxina, tenemos a la misma albúmina, a la transportina y a las globulinas fijadoras de hormonas sexuales. Estas son las hormonas que van a tener la característica de llevar a la verdadera hormona hacia el lugar donde tiene que ejercer su efecto. Son las hormonas transportadoras. Si bien la hormona se produce en el órgano, en algún órgano, y estas van a tener su acción sobre un órgano diana o un órgano blanco, o van a ejercer su acción sobre un órgano efector, este órgano efector, este órgano diana, tiene receptores, que son como antenitas que se encuentran en esas células y que van a ejercer la función de o bien estimular o bien inhibir.
Estos receptores de superficie, porque están en la superficie de la célula, se caracterizan porque son de tres clases. Hay receptores ligados a transportadores, receptores catalíticos y receptores ligados a proteína C. Los receptores ligados a transportadores se caracterizan porque forman canales de iones. Acá forman canales de iones. Entonces viene el neurotransmisor, que es una hormona, por canales de iones, atraviesa la membrana y ejerce su acción. Este es un tipo de receptor. Segundo, pueden haber receptores catalíticos. Los receptores catalíticos tienen doble dominio. ¿Por qué tienen doble dominio? Adelante. Estos receptores catalíticos tienen doble dominio. ¿Por qué tienen doble dominio? Observen, tienen una porción extracelular y una porción intracelular. Ese es el doble dominio característico del receptor catalítico. Y los receptores ligados a proteína G es un receptor mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el receptor ligado a proteína G, tiene su sistema más complejo debido a que participan aquí segundos mensajeros. ¿Cuál era el primer mensajero? Lo mencioné. ¿Cuál es el primer mensajero? Las hormonas. ¿Okay? Y aquí el segundo mensajero, ¿cuál es? El AMP cíclico. ¿Okay? El AMP cíclico. Entonces llega la hormona, interviene la proteína G. Esta proteína G hace que el precursor se convierta en un segundo mensajero. Este segundo mensajero es importantísimo porque va a activar. ¿Qué es lo que va a activar? A la proteína quinasa, que es una hormona inactiva. Y esta proteína quinasa es la que va a activar a una proteína con radical OH para transformarla en una proteína con oxígeno y con fósforo. Seguimos hablando de los receptores. Y dentro de los receptores hay un sistema, el sistema de la adenilciclasa. Este sistema de la adenilciclasa es importantísimo porque funciona en algunos órganos en donde se tienen que estimular y se tienen que inhibir en determinados momentos. El sistema que usa la adenilciclasa y el adenosín monofosfato cíclico como segundo mensajero del estímulo hormonal es uno de los más comunes de la actividad hormonal proteica. Está sujeto a dos receptores, tiene los receptores para hormonas estimulantes, tiene receptores para hormonas inhibitorias. Estos dos receptores está sujeto a dos receptores, el estimulante y el inhibidor, y a dos juegos de proteína G. La proteína G está compuesto por la fracción alfa, beta y gamma, tanto proteína G para hormonas estimulantes como proteína G para hormonas inhibitorias. Y en medio de estas dos proteínas G, una hormona, la adenilciclasa. Por eso se denomina el sistema de la adenilciclasa. Y esta hormona adenilciclasa es la que va a producir AMP cíclico. El segundo mensajero de la mayoría de las hormonas, volvemos a repetir, es el AMP cíclico, que proviene de este sistema. Depende de un equilibrio entre la producción y la degradación. Y el efecto estimulante o inhibitorio va a depender de la proteína G activada. Hay otro sistema que es la vía del fosfatidilinositol. La vía del fosfatidilinositol, vemos aquí que hay algunas hormonas que activan a la fosfolipasa C, acá. Seguimos hablando de receptores. Existen algunas hormonas que activan a la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C
va a actuar sobre un fosfolípido de membrana y va a hacer que este fosfolípido de membrana se convierta en el diacilglicerol más inositol trifosfato. Este inositol trifosfato puede ejercer su efecto sobre el retículo endoplasmático y el retículo endoplasmático va a producir calcio. Y este diacilglicerol va a tener su efecto activando a la proteínquinasa, que generalmente está inactiva. Seguimos hablando de hormonas. Las hormonas proteicas hipotalámicas. La gran mayoría de hormonas que tenemos en nuestro organismo nacen en algunas hormonas que se encuentran en el hipotálamo. Las hormonas hipotalámicas son aquellas que se encuentran, aparte que están en el hipotálamo, son las que nos van a generar la liberación de las verdaderas hormonas. Por eso que de ahí viene el nombre de hormonas liberadoras. Hormona liberadora de tiroides, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de corticotropina, etcétera, etcétera. Este cuadrito van a tener que aprendérselo, es un poco recordando un poco de anatomía. Por ejemplo, la hormona liberadora de la tiroides, donde se encuentra en los núcleos paraventriculares del hipotálamo, ¿okay? Se encarga de regular la hormona estimulante de la tiroides y también de prolactina. La hormona gonadotropina o liberadora de gonadotropinas se encuentran en los núcleos preópticos del hipotálamo y se encarga de regular la LH y la FSH. La hormona somatotropina se encuentra en la región arcuata y regula la somatotropina. La vasopresina, o también llamada antidiurética, se encuentra en los núcleos supraópticos del hipotálamo y regula el equilibrio hídrico, teniendo como intermediario a la AMP. Teniendo las hormonas liberadoras arriba en el hipotálamo, luego tenemos las hormonas hipofisiarias. La hormona liberadora produce una sustancia para que estas hormonas hipofisiarias produzcan la hormona propiamente dicha. Ejemplo, la tirotropina va a ejercer su acción sobre la glándula tiroides. ¿Y qué va a hacer la glándula tiroides? Eleva la tiroxina, la triiodotironina, la espermatogénesis, y se caracteriza porque contiene glicoproteínas de más o menos de cadenas de más o menos 30.000. Tenemos también a la luteotropina, liberada por las gónadas, va a producir estrógenos. Tenemos a la gonadotropina coriónica, producida por la placenta, y así sucesivamente. Estas son las hormonas que se producen en la hipófisis. Síntesis de hormonas esteroideas. La síntesis de las hormonas esteroideas que hemos visto en las láminas anteriores, que son hormonas no proteicas, se producen a partir del colesterol. Por eso se denominan no proteicas. Este colesterol va a producir pregnenolona, esta pregnenolona va a producir estriol, pero así también esta pregnenolona va a producir progesterona y luego testosterona. Esta progesterona va a producir corticosterona, cortisol y estrona. Bueno, ahí tenemos lo mismo que hemos estado hablando. Así como hay receptores a nivel de la superficie celular, también existen receptores dentro de la célula. Los receptores que se encuentran dentro de la célula son los llamados receptores intracelulares. Las hormonas esteroideas, las tiroideas, la vitamina D, ellos tienen receptores dentro del núcleo celular. Sus receptores intranucleares alteran la tasa de transcripción del ADN y de la síntesis de ARN mensajero. Entonces tenemos receptores tanto a nivel de la membrana celular, o receptores
en la superficie celular, y también tenemos receptores intranucleares, o sea, en el núcleo celular. Veamos alguna síntesis característica de algunas hormonas. Por ejemplo, la síntesis de la hormona tiroidea. Todo el proceso de síntesis de yodo aminoácidos como la iodotirosina y las formas complejas de yodotironinas T3 y T4 se llevan a cabo dentro de una unidad llamada tiroglobulina en el coloide tiroideo. En otras palabras, aquí. Síntesis y liberación de T3 y T4. Como hemos comentado, retículo endoplasmático produce tiroglobulina. Esta tiroglobulina pasa por el aparato de Golgi, ¿okay? El aparato de Golgi produce y lleva la tiroglobulina a través de los microtubulis, ¿okay? Y esta tiroglobulina sale del coloide tiroideo y se une al yodo, un yodo que ingresa teniendo como base el primer receptor que hemos comentado, el receptor que va o se une a canales iónicos. Al unirse el yodo con la tiroglobulina por acción de una peroxidasa, va a formar este compuesto. La tiroglobulina unido a T3 a T4, a iodotironina y a monoiodotironina. Este complejo ingresa al coloide celular, como lo ven, por medio de endocitosis. Produce la gota coloidal, acción de los lisosomas que degradan a esta gota coloidal, participación de las proteasas para degradar a esta tiroglobulina, que es un complejo, y producir T3 y producir T4. De esta manera se sintetizan y se liberan las dos hormonas tiroideas más importantes. La T3 y la T4, dada su característica de poseer un núcleo aromático, son insolubles en agua. Por lo tanto, si son insolubles en agua, estas proteínas deben de ser transportadas. Toda hormona que es insoluble debe tener un transportador. ¿Cuáles son los transportadores? La albúmina, la prealbúmina y finalmente la globulina fijadora de tiroxina. Son los transportadores de estas hormonas tiroideas. Más del 99% de ambas hormonas, tanto T3 como T4, se encuentran unidas a proteínas, es decir, aquellas proteínas transportadoras. Solo el 1% de esta T3 y la T4 están de manera libre. ¿Sí? Solo 1% de esta T3 y T4 están de manera libre. Y este 1% de esta T3, T4 que está libre es la que se le denomina o es la que fisiológicamente es activa. El 1% del 100% es la hormona fisiológicamente activa. Porfirinas. Las porfirinas son compuestos cíclicos que se encuentran en la naturaleza, unidos a metales. Está relacionado fundamentalmente a fenómenos respiratorios. Y estas porfirinas están relacionadas, dentro de estas porfirinas, las más importantes son la del grupo E, la mioglobina, citocromos, catalasa y triptófano. Las porfirinas es un tetrapirrol con 4 alionpirroles unidos con puentes metálicos. Las coproporfirinas tienen metilos y propionatos y las uroporfirinas tienen acetatos y propionatos. Veamos a la primera de ellas, la primera porfirina y una de las importantes, que es la que tiene en el grupo E, síntesis del grupo E. El grupo E de la hemoglobina se forma inicialmente a partir de la funcionil o enzima A del ciclo de Krebs y de una molécula de glicina. Ambos forman el alfa-aminobeta cetoadínico que se descarboxila para formar el beta-aminoleucina. Vamos a verlo mejor ahora. La síntesis del E.
que se forma a partir de una glicina con la succinilcoenzima A que proviene del ciclo de Krebs, más un piridoxal fosfato. Estos tres compuestos forman el ácido delta-aminoleburínico. Este compuesto, este ácido, atraviesa la mitocondria, es decir, que para sintetizar él se sintetiza primero intramitocondrial y luego se sintetiza a nivel del citosol. Cuando ya este ácido delta-aminoleburínico atraviesa la mitocondria y pasa al citosol, recibe el nombre de porfomirinógeno. Este porfomirinógeno se transforma en uroporfomirinógeno 3 y uroporfomirinógeno 1. Y de ahí viene el coproporfomirinógeno 3 y el coproporfomirinógeno 1. Estos de aquí van a producir el protoporfomirinógeno 9 para finalmente producir protoporfirina 9 y finalmente formar el grupo E de la hemoglobina. Formado la hemoglobina, no puede estar todo el tiempo en nuestro organismo. Esa hemoglobina tiene que degradarse. Veamos el catabolismo de la hemoglobina. Cada uno de nosotros, en condiciones fisiológicas, destruimos aproximadamente entre 1 a 2 por 10 a la 8 de las 10 por hora. Constantemente nosotros estamos destruyendo glóbulos rojos. De ella la globina se separa en aminoácidos útiles para formar otras proteínas. El fierro pasa a formar parte del pool de fierro del organismo y el grupo E se degrada vía la formación de bilirrubina. ¿Dónde se degrada la hemoglobina? En el retículo endoplasmático, en el vaso, hígado y médula ósea. Proceso de deglucuronización de la bilirrubina. La bilirrubina formada de la célula del retículo endotelial se transporta hacia el hígado junto con albúmina. La bilirrubina va hacia el hígado junto con albúmina. En el hígado se une a dos moléculas de ácido glucurónico, es decir, se produce el proceso de glucuronización, es decir, pasas de ser bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada, de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Y este proceso se lleva a cabo en el retículo endoplasmático y se solubiliza convenientemente en agua a la bilirrubina. La bilirrubina glucuronizada, ya pasó por el hígado, se secreta al intestino junto con la bilis. En el intestino, las glucuronidasas separan los ácidos glucurónicos y dejan un tetraperrón incoloro, que es el mesobilirrubinógeno. Este último se va a transformar en urobilinógeno, que puede ser reabsorbido al torrente sanguíneo, eliminado por el riñón o eliminado a través de las heces mediante estercobilina. Y dentro de la fisiología de la producción de bilirrubinas tenemos algunas patologías: el síndrome de Gilbert, el síndrome de Crigler-Najjar, ictericia neonatal, el síndrome de Rotor y el síndrome de Lubin. Esto van a leerlo ustedes, cada una de estas patologías, porque va a venir en el examen. No lean la parte de fisiología ni la parte de diagnóstico ni de tratamiento. Lo que yo quiero es que lean el concepto nada más y a qué se refiere cada una de estas patologías que están descritas acá. Pero lo que sí les puedo adelantar es que, por ejemplo, el síndrome de Gilbert, la patología o el defecto del síndrome de Gilbert se va a producir a este nivel. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, hay producción de bilirrubina, hay una alteración aquí cuando la bilirrubina pasa de la sangre hacia el hígado. Cuando la bilirrubina pasa de la sangre hacia el hígado, antes de que pase la bilirrubina al hígado, es una bilirrubina no conjugada.
es una bilirrubina indirecta. Por lo tanto, el síndrome de Gilbert va a estar relacionado a un incremento de bilirrubina indirecta. ¿Okay? Las patologías que se encuentran aquí dentro del hígado, donde tenemos el defecto de conjugación, ya sea por ictericia neonatal, el síndrome de Klinger-Najar o el síndrome de Gilbert, aquí va a producirse alguna patología relacionada a que no se ha conjugado esa bilirrubina. Esa bilirrubina, algo le ha pasado que no puede conjugarse. No puede pasar de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. No puede pasar de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada. Algo ha pasado ahí. Algo está pasando ahí. Pero se diferencia. Una me puede producir ictericia neonatal, la otra me puede producir el síndrome de Klinger-Najar y la otra me puede producir el síndrome de Gilbert. El concepto de cada uno lo tienen que ver. Bien, cuando ya ha pasado el hígado, si ya pasó el hígado, esa bilirrubina ya es una bilirrubina conjugada o una bilirrubina directa. Muy bien. Esa bilirrubina conjugada, esa bilirrubina directa, tiene que vertirse en el intestino. Pero hay algo que pasa acá que me origina dos enfermedades: el síndrome de Rotor o el síndrome de Ewing-Johnson. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que pasa aquí para que esta bilirrubina ya producida no se invierta en el intestino? ¿Qué es lo que pasa? Leer síndrome de Ewing-Johnson y leer síndrome de Rotor. El concepto nada más. En la actualidad se habla de tomar algunas sustancias para evitar el envejecimiento. Esa sustancia para evitar el envejecimiento es lo que se denomina antioxidantes. Muy bien. Pero así como hay lo bueno de la película llamado antioxidantes, hay los malos de la película. Esos malos de la película son estos, los radicales libres, que todos nosotros producimos diariamente, los famosos radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son especies químicas que se caracterizan por poseer electrones desapareados, que pueden ser considerados fragmentos moleculares, los cuales generalmente son muy reales. A partir del oxígeno nos da vida y la vida tiene que mantenerse en un constante equilibrio entre el prooxidante y el antioxidante. Este prooxidante es un radical. ¿De dónde provienen los radicales libres? Las moléculas están compuestas por átomos unidos entre sí, ¿no es cierto? Cada molécula tiene átomos unidos entre sí. Esos átomos unidos entre sí comparten electrones. Cuando dos átomos se unen y sus electrones forman un par y se crea un enlace, eso es lo normal que debería ocurrir. Por moléculas, dos átomos, esos átomos tienen electrones y se pueden unir entre sí. Cuando un enlace se rompe, si se rompe un enlace, cada electrón que se rompe va con su átomo. Cada electrón que se rompe va con su átomo. Se rompe acá, va con sus electrones y se va con su átomo. Eso es lo normal que debe ocurrir. Pero ¿qué pasa? Que si al romperse, este electrón que debería ir con su átomo a la derecha y este electrón que debería ir con su átomo a la izquierda, más bien los dos átomos van con su electrón de la derecha. Perdón, más bien los dos electrones van con su átomo a la derecha. Es decir, cuando los electrones van solo con un átomo, ahí es donde se forma el radical libre. Cuando los dos electrones van solo con un átomo. La energía del organismo proviene del ATP, eso todos lo sabemos. El ATP se genera en un 95% en el mitocondrias.
consumo de oxígeno en la mitocondria está acoplado a la generación de ATP. Y la energía del proceso de transferencia de electrones está acoplada al transporte de hidrógeno de la matriz mitocondrial al citosol. ¿Cómo se produce la oxidación mitocondrial? ¿Cómo se produce la oxidación mitocondrial? La oxidación de sustratos hasta la formación de agua se realiza con la salida de hidrógenos al citosol. La oxidación de sustratos hasta la formación de agua se realiza con la salida del hidrógeno al citosol. Tenemos acá el NAD, para producir agua dentro de la mitocondria, dentro de la matriz mitocondrial, tiene que salir el hidrógeno para que se pueda formar agua. Pero este hidrógeno que sale de la matriz mitocondrial hacia el citosol no puede estar mucho tiempo en el citosol. Existe un delta de P, también un delta de P llamado potencial protomotriz. Este potencial protomotriz, que es un delta de P, hace y obliga al hidrógeno que está en el citosol regrese a la matriz mitocondrial a través de una enzima llamada ATPase. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de generar energía, con la finalidad de generar ATP. La transferencia de electrones de los sustratos al oxígeno no es perfecta. Por lo tanto, una pequeña parte de electrones reacciona con el oxígeno molecular produciendo un radical libre anión superóxido. Este fenómeno se produce a nivel de la uniceniquinona, producción de radicales libres. También se pueden formar peroxinitritos. Recientemente se ha descubierto que la membrana mitocondrial contiene óxido nítrico, sintetasa, que produce óxido nítrico, que es un compuesto tóxico para nuestro organismo. Por eso que también está relacionado con los radicales libres. Hirschman, Hartmann y Orell en el 54, 56 y 63 empezaron ya a hablar de radicales libres, empezaron ya a hablar del proceso de envejecimiento. Hirschman propugna que los radicales libres son el mecanismo molecular de la toxicidad del oxígeno y de las radiaciones. Hartmann señala que los radicales libres producen un daño acumulativo y al azar en las macromoléculas biológicas, con disminución de las funciones vitales y envejecimiento. En el 63, Orell establece que el envejecimiento es la suma de errores accidentales de traducción del mensaje genético, por lo que se degrada el mensaje genético y la estructura de los organismos. Acá tenemos a los radicales libres. Estos radicales libres pueden producir peroxidación de los lípidos, acumulación de neutrófilos, y si hay acumulación de neutrófilos, fisiológicamente va a actuar sobre los vasos sanguíneos, ocluyendo los vasos sanguíneos, produciendo isquemia, necrosis, infarto y muerte celular. Y la peroxidación de lípidos también va a producir desintegración a nivel ya de las membranas celulares, para ocasionar muerte celular. Y esta gráfica nos informa sobre el envejecimiento de la mitocondria. La acumulación del daño oxidativo a nivel del ADN mitocondrial modifica las mitocondrias mediante 4 procesos. 1. El envejecimiento mitocondrial hace que aumente el tamaño de la mitocondria. El envejecimiento mitocondrial hace que exista un aumento de la permeabilidad al hidrógeno, con un colapso del delta de P, potencial protomotriz, y menor síntesis de ATP. También el envejecimiento mitocondrial produce una salida de calcio al intramitocondrial, una salida del calcio intramitocondrial al citosol, y que libere el superóxido al citosol. Son los 4 eventos que se producen cuando se envejecen las mitocondrias. En cuanto a la hematía,
el oxígeno que está unido a la hemoglobina, a la oximoglobina, puede oxidarse a y formar un superóxido. Como resultado, va a formar la methemoglobina y otro superóxido. Ambos productos son dañinos, tanto en la methemoglobina como en el superóxido. La methemoglobina no puede unirse al oxígeno y el superóxido es transformado en peróxido de hidrógeno, que no es nada menos que el agua oxigenada. Ambos pueden producir lisis, y al producir lisis del glóbulo rojo, rompimiento de los hematíes, va a producir anemia en los pacientes. La otra cara de la moneda son los antioxidantes. A veces nos preguntamos qué podemos tomar. Toman de antioxidantes. Aquí tenemos la clasificación de los antioxidantes que tenemos nosotros. Aquellos antioxidantes que descomponen a los hidroperóxidos, tenemos ahí a la catalasa, a la glutapioperoxidasa y a la peroxidasa propiamente dicha. Tenemos algunos antioxidantes que se caracterizan por secuestro de metales, a la transferrina, a la aptoglobina, a la ceruloplasmina y a la albúmina. Y a los antioxidantes captadores de electrones tenemos ahí a la vitamina C, a la vitamina E y algunos carotenos. El estrés oxidativo me puede producir daño a nivel del ADN, y si ocasiona un daño a nivel de ADN, me puede originar casos de neoplasias, cáncer. Este estrés oxidativo también tiene que ver o puede incidir sobre la lipoperoxidación, también me puede producir eventos neoplásicos, puede producir inflamación y puede producir aterosclerosis. Pero este estrés oxidativo también puede dañar a las proteínas y en nuestro organismo podemos encontrar cataratas, demencia senil, artritis reumatoide. Los tres eventos que me puede ocasionar el estrés oxidativo. Por eso que si no existe un equilibrio y se rompe este equilibrio entre sustancias no oxidantes y sustancias antioxidantes, lo que voy a obtener es un estrés oxidativo y por consiguiente voy a estar frente a un cuadro patológico llamado enfermedad. Y dentro de esos radicales libres, aquellos que son los que van a ocasionar el envejecimiento celular, pueden venir de fuentes endógenas o de fuentes exógenas. Dentro de las fuentes endógenas que me proporcionan radicales libres tenemos a la cadena transportadora de electrones mitocondrial, a la cadena transportadora de electrones microsomal y algunas enzimas oxidantes. También tenemos a las células fagocíticas y algunas reacciones de autooxidación. Y dentro de las fuentes exógenas de radicales libres tenemos a las sustancias ciclorreros, a las oxidaciones por drogas, al humo de cigarrillos, a la luz solar y al shock de calor. Fuentes exógenas de radicales libres. Y esta es otra clasificación de los principales antioxidantes. Antioxidantes que se encuentran dentro de los sistemas enzimáticos, las vitaminas que están dentro de los compuestos liposolubles, algunos compuestos hidrosolubles, compuestos proteicos y alguna miscelánea. Todo este grupo son los principales antioxidantes que nosotros tenemos. Muy bien. Y esta es una frase de, un mártir de la medicina que es Daniel Alcides Calle. Ok, hemos terminado ahí. La próxima semana, la verdad que se ha pasado el tiempo tan rápido. Hemos terminado el curso. La otra semana es el